más telegráfico posible en lo que es la presentación de la actividad, porque tampoco es una actividad que os vaya a sonar extraño. Ellos han explicado con proyectos más complejos. Nosotros en el museo trabajamos básicamente con proyectos de larga durada, trabajamos más desde la proximidad, entonces normalmente con los colectivos trabajamos durante varios meses al año. Pero os voy a explicar una visita que es una visita puntual, ¿no? Porque es lo que me han pedido, una visita puntual para intentar poner todo lo que trabajamos durante periodos muy largos con este colectivo, pero en una cápsula de una visita guiada. La actividad que os presento simplemente es la adaptación de la visita de la exposición permanente. El año 2012 inauguramos el Museo de Sant Boi con una planta donde se explica la evolución histórica de Sant Boi desde época ibérica a la actualidad, clásico, vitrinas, piezas, bla, bla. Entonces, bueno, como comentaba Tere, Sant Boi tiene una tradición de población de salud mental desde el siglo XIX. Tenemos 2 hospitales, no estábamos obligados a hacer una visita adaptada a esta parte de la población que tenemos en Sant Boi muy numerosa. Entonces, para intentar adaptar al máximo estos contenidos, porque no deja de ser una cosa clásica, muy académica, ¿no? Pues es una visión muy historicista, pues diseñamos en el museo un pequeño espacio multisensorial, ¿vale? Donde intentamos atacar las diferentes épocas, principales épocas, pues desde tocar cosas, reproducción de objetos, tenemos pues música de cada época, imágenes de cada época, de alguna manera para intentar con estos colectivos hacer más dinámica y más fructífera pues toda la visita que hacemos. Siempre complementamos la visita con talleres, lo que comentábamos antes, que se decía desde aquí, los talleres son muy importantes, agradecemos los talleres, pues siempre damos opción de hacer un taller. ¿Qué taller? Pues básicamente aprovechamos todos los materiales que tenemos en los servicios pedagógicos, entonces pues depende del interés del grupo, pues acabamos con un taller o con otro taller. Entonces, como yo me llevo muy bien con los servicios pedagógicos, porque soy yo mismo, entonces no hay ningún problema en coger material de aquí, coger material de ahí, reestructurar un taller. Claro, a lo mejor es más difícil cuando tienes que pedir los materiales a otro departamento, quizá complica más las cosas, ¿no? Entonces, nosotros cogemos material de aquí, cogemos, cambiamos. Entonces, intentamos hacerlo lo más a la carta posible, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la visita. No os voy a explicar más el por qué, el qué y tal, sino un poquito en el cómo y más que nada, y así vamos con ella, con Araceli, un poco contestándonos porque trabajamos con el mismo público y entonces pues creo que será más interesante si hacemos un poco así como de debate, compartimos las experiencias. Si quieres tú presentar un poquito y luego empezamos. Venga. ¿Sí? Bueno, mi intervención va a ser un poco curiosa porque yo actualmente no trabajo en ninguna actividad en concreto en el CaixaForum de Zaragoza porque ya sabéis que lleva muy poquito tiempo, lleva 1 año y medio y bueno, pues lo más importante ahora es afianzar el centro. Entonces sí que estamos trabajando en cómo proponer, ¿no? Actividades, sobre todo con talleres, que esto me gustaría a mí remarcar, ¿no? que haya talleres después. Lo más importante a mí de una actividad es sobre todo remarcar que esté el espacio, ¿no? Dentro de un museo, de un centro cultural para personas que vienen del mundo de la locura, porque la cultura es un derecho, pero la locura también. Y lo digo y lo remarco porque creo que son personas que vienen de un lugar o de un espacio, de un ambiente donde no se les permite ser. Y yo creo que como profesionales de la cultura tenemos que darles también esa oportunidad, ¿no? en los centros donde trabajamos, que puedan ser ellos, con todo lo que traen. Entonces, aquí retomo un poco la idea de que se forme a los educadores que vayan a trabajar con diferentes colectivos. También dentro de una normalización, que es algo importante, ¿no? No hacer actividades tan en concreto, sino dentro de lo normal, pues bueno, conocer la necesidad, ¿no? Para no asustarnos, que esto es una cosa que también suele vivir la gente, ¿no? Los monitores educadores, ¿no? ¿Qué me voy a encontrar cuando vengan, ¿no? Los miedos que hay. Y bueno, pues los miedos que hay yo creo que es lo miedo a lo desconocido. Y bueno, como yo tengo una experiencia de haber estado en un campo donde he trabajado durante 8 horas diarias, todos los días de la semana, con personas con patologías psiquiátricas, claro, lo tengo muy integrado en mí, ¿no? Cosas que son para mí muy normales. Y entonces,
me sale más natural. A lo mejor hacer una visita y que me sea natural contestar a alguien que me hace una pregunta que no tiene nada que ver, o hacer las cosas sobre todo con sentido del humor, ¿no? Que lo comentabais antes. Eso es esencial. Sentido del humor, sentido común, vuelta a la realidad, que son los pilares básicos de trabajar con este colectivo. Bueno, un poquito, continuando con lo que dices tú, no es un poco también cómo tenemos que posicionarnos ante el grupo, ¿no? Estamos aquí, nos llega el grupo, bueno, ¿cómo nos situamos, no? ¿Qué rol debemos adoptar? Bueno, esto lo ha explicado muy bien Alberto, Teresa también lo ha comentado, ¿no? Tenemos que entender que somos facilitadores y romper el rol de experto, ¿no? Y, bueno, pues provocar curiosidad, ganas de que participen ellos y, sobre todo, ya lo decía Teresa, ¿no? Que hablen y que hablen. Pero esto es lo que esperan de nosotros como profesionales, como educadores, ¿de acuerdo? Pero yo también quiero un poquito, a ver qué te parece, Araceli, un poco hablar de qué esperan de nosotros como personas, no como educador, sino como Joan Justeman. Cuando yo llego ahí, ¿qué esperan ellos de mí personalmente? Porque estamos de persona a persona, ¿no? Entonces, ¿qué esperan de nosotros personalmente, no? Entonces, cuando estaba yo pensando un poco esto, Sonia me envió un texto que lo tengo que compartir con vosotros, me permite, Sonia, porque para mí fue oro, y realmente es cuando dices, madre mía, ¿no? Qué bien lo explican, ¿no? Y os voy a leer un texto de un testimonio que nos presentó Alberto Gamoneda. Es David López, un colaborador de Educatisen, ¿no? Donde ha hecho una publicación de comentario de obras de arte que es maravilloso, os recomiendo que lo leáis, está online. Y yo creo que es importante escuchar, ¿no? A las personas con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces yo os voy a hablar de dos personas, de David y de Joan Massip, que un poco explican, ¿no? Qué esperan de nosotros, ya no como profesionales, ¿no? Sino como personas realmente. Leo directamente. Dice, creo que lo ideal sería que el terapeuta, leamos educador, ¿vale? Alberto decía, cambiamos terapeuta por educador porque es siempre igual, porque estamos en ese momento, o sea, cambiamos, Creo que lo ideal sería para el educador, que aprendiera del rol del paciente y el paciente del rol del educador, realimentándose continuamente en un continuo aprendizaje, ¿no? Lo que hablábamos de romper el rol de experto y de usuario, ¿no? Dar y recibir información, lo mismo. Insuflar optimismo y buen rollito. Bueno, es que, claro, esto es lo que ya os he hablado muchas veces, ¿no? De la risa, que es muy importante. Yo intento en las visitas que se rían lo más posible, sin que sea una cosa cómica, evidentemente. Pero la risa ayuda un montón a encontrarnos y a crear un ambiente agradable y a conectar con el grupo, ¿de acuerdo? Yo en la visita en el museo tenemos piezas muy distintas. Es muy diferente presentar una pieza como es una pieza textil del siglo XIX o estas son el último grito de unas bragas del siglo XIX, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú enseñas el mismo objeto, pues segundo, cómo lo presentes, pues puede quedarse igual o arrancarse las risas, empezar a hablar de cualquier cosa, ¿no? O, por ejemplo, cuando en el espacio de toca-toca y tal, cuando nos ponemos una peluca del siglo XVIII o un casco de legionario. Pues claro, las risas, las fotos de los móviles, esto hace que luego la gente entra y tenemos una relación, ¿no? Se crea un vínculo. Importantísimo, las risas, ya se ha repetido. Dice, proporcionar un ambiente de armonía donde se den muestras repetidas, no una vez en cuando, de templanza, ¿vale? La templanza podríamos traducir por paciencia, ¿no? También se ha comentado antes, cuando tú vienes con el grupo, tienes con el timing, tienes tal, tengo que explicar esta sala, y no te da tiempo, o no les interesa esto. Pues tienes que tener paciencia y explicar lo que ellos quieran, con el timing que ellos quieran. Incluso hay personas que por su clínica, ¿no? Muchas veces no se acuerdan de que te han visto. Hay un chico que trabaja en el museo que no sé exactamente qué trastorno tiene, pero él se olvida de cuando te ve. Entonces te puede saludar 5 veces al día y cada vez es un abrazo y ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verlo? Bueno, pues si tienes que saludarlo 6 veces al día, pues lo saludas 6 veces al día. Hay que tener paciencia, nos lo piden ellos, ¿no? Nos piden tacto, también dice amabilidad, cercanía y cariño. Y lo resalta. Repetidas muestras de cariño. Eso es lo que esperan de nosotros, ¿vale? Y aquí vengo y os hablaré de otra persona, de un amigo, ¿vale? Que es Joan Massip, que es una persona usuaria del centro de día de Sant Boi, que ha estado 16 años encerrado en su casa,
me recuerdo mucho el caso del Thyssen de Raquel, que vimos un vídeo que también estuvo así 15 o 16 años encerrado en su casa. No es una cosa tan extraña. Y él tuvo el valor de escribir un libro que es muy recomendable si queréis palpar y entender cómo se puede sentir una persona desde que lo diagnostican, todo su proceso vital. Es un libro que está online, que se llama Desde mi realidad. Y él explica, ¿qué nos dice Joan? ¿No? Dice, la medicación ayuda a contener los síntomas, a estabilizarte, por lo cual debe ser una parte importante del proceso terapéutico de la persona, pero no la única. Si no lo complementamos con otros medios, la terapia, los centros de día, los recursos comunitarios, la integración social y, sobre todo, trato humano, respeto y cariño. Otra vez, cariño. ¿Vale? Joan nos pide lo mismo, cariño. Y también en su libro nos recuerdan las palabras del doctor Broggi, que dice, una palabra amable hace más que la medicina. ¿Vale? Esto es lo que esperan de nosotros. ¿Vale? Y también subrayaba y con muchas exclamaciones decía, normalidad. Normalidad. ¿Vale? Y esto es lo mismo que me comentaba una compañera psicóloga de San Juan de Dios, que nos decía, los educadores tienen que ser más valientes. Tenéis que ser más valientes y enfrentaros a un grupo que viene del hospital sin etiquetas, sin pensar que realmente vienen del hospital, ¿no? Nosotros ya adaptaremos, ya regularemos cuando hay algún problema, pero igual que como cualquier otro grupo. Cuando hacéis una visita a un colegio pensáis que tendrán este nivel, que esto lo sabrán. ¿Sabéislo? No lo saben, tienes que cambiar tu discurso, depende del colegio, depende de las ganas de los niños, del interés. Pues con un grupo de salud mental exactamente lo mismo. La actitud no tiene que ser otra, tienes que esperar un grupo con normalidad y ya será el referente el que te diga, mira, ves más poco a poco, repíteme esto no lo hemos entendido, ¿puedes volver a repetirlo? Con toda la naturalidad del mundo, ¿no? Y sobre todo, ahora te doy paso, es sobre todo lo que os decía, entender las necesidades del grupo, leer el lenguaje corporal, no ver la vista todo el rato, estar ahí. Si empiezan a estar así, tienes que cambiar un poco de show, ¿no? Y comunicar no deja de ser un acto de seducción, ¿no? Pues tienes que engatusar al grupo, tienes que hacer que vengan a tu terreno, ¿no? Si no, no hay manera. Esto también lo decía Alberto, que es lo que decíamos de crear el vínculo, ¿no? De aquí las risas y de aquí. ¿Cómo lo ves? A mí la verdad es que me parece muy interesante todo lo que has dicho. Tener en cuenta que, bueno, que vienen medicados y es algo a tener en cuenta porque muchas veces vamos a encontrarnos con personas con una actitud que parecen o que están en letargo o que no les interesa lo que les estás contando. Entonces, claro, al educador eso le puede afectar. Entonces, si tenemos en cuenta que es una actitud que ellos traen ya consigo, pues bueno, es importante. Y lo del cariño. A mí esto me hacía también plantearme que, bueno, a mí a veces me vienen grupos que tengo que enseñar una exposición y no le cojo cariño al grupo y no pasa nada. Yo creo que es un poco que esta cercanía, ¿no? De, bueno, pues son personas, el miedo que tú puedes tener a lo que pueda ocurrir. A mí me parece una aventura cada vez que viene un grupo de estos colectivos y las disfruto muchísimo porque es como que no se puede controlar, ¿no? Y sí, abierto a cualquier cosa que pueda pasar. Y que aprendes con lo que surge ahí. Y a mí esto me parece lo interesante. Aprendes incluso luego para otras visitas que haces a, bueno, pues a personas que no tienen una discapacidad o a colegios, no sé, creo que son mucho más nutritivas, que aportan herramientas para el propio educador y abren otras perspectivas. Y a mí esto me parece muy interesante. Y bueno, yo tenía la experiencia que en mi equipo de trabajo muchas de mis compañeras pues bueno, no estaban acostumbradas a trabajar con ninguna discapacidad y menos aún con el colectivo, ¿no? De personas con trastorno mental grave. Entonces estaban asustadas, ¿no? Decían, es que no sé qué va a pasar, qué hago si me preguntan algo raro o si hacen algo raro. Y digo, pues no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Vienen también con responsables, ¿no? Con educadores que tú puedes pedir ayuda. No estamos encorsetados, ¿no? Y esto también creo que es una cosa a tener en cuenta, que se puede pedir ayuda justo en ese momento. Bueno, ligando con lo que tú dices, ¿no? Pedir ayuda, ya lo decía también Alberto el lunes pasado, ¿no? Se ha dicho aquí varias veces, lo importante que es el trabajo previo con el referente, es súper importante, decía Alberto, los terapeutas ocupacionales son nuestros aliados, ¿no?
Y totalmente verdad. Que son los que nos van a decir lo que necesitamos saber de cada grupo. Antes, haciendo preguntas con la otra mesa, me decían, es que cada grupo es distinto, cada grupo necesita, pues claro, el referente es básico, ¿no? Pero tratando lo que estamos hablando, ¿no? Los grupos de salud mental, yo sí que creo que, y se ha comentado antes, lo ha comentado el compañero en la mesa, hay que tener muy claro entre los grupos de salud mental hay una diferencia muy importante, que son los que vienen de hospitalización y los que vienen del mundo comunitario, ¿no? Los que están hospitalizados están en una crisis, están medicándose, están descompensados, entonces el nivel cognitivo puede estar afectado, pero las personas que ya están compensadas, que están en un centro de día, que están en un club social o están en su casa con su familia y sus hijos, no tienen el nivel cognitivo afectado para nada. Pero absolutamente para nada, ya lo hemos dicho, mirar el Facebook que tienen Cara Lunatics y el nivel cognitivo es bien alto. Entonces yo creo que hay que preguntar y saber muy claramente de dónde viene el colectivo, de qué servicio viene derivado. Esto es básico, es muy importante, porque si no sí que podemos fastidiar bastante, porque si tú te piensas que están medicados, que no se van a enterar de la visita y resulta que de golpe tienes un historiador del arte en el grupo, tienes profesionales del mundo de la cultura y que saben más que tú. ¿Me explico? Entonces, esto sí que tenerlo muy claro. Y que, en definitiva, esto lo decía también Alberto y lo hace Fina en Consuso Spy cada día, es trabajar con la parte sana de las personas. También se comentó el lunes pasado, ¿no? Con una persona que tiene un proceso de trastorno mental, es una parte que tiene afectada y muchas veces durante un tiempo en concreto, pero después son gente que están perfectamente, ¿no? Cuando están compensados y están bien, el medicamento lo tienen controlado. Entonces, pues trabajar con la parte sana, ¿no? Sí. A ver, es que aquí tengo un poco de confronto. Sí que creo que nosotros trabajamos con la parte sana, es como rescatar, ¿no? También a través del arte y la cultura, pero creo que se puede utilizar también la parte que no es sana, como una parte del imaginario, ¿no? Que tienen las personas, y lo podemos coger no como una situación desagradable en la visita o que no sabemos cómo reaccionar, ¿no? Qué hacer, sino utilizarlo como si fuera un regalo, ¿no? Para meterlo en la visita. Aquí ya está la creatividad de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, también es otra cosa trabajar. Pero sí que es verdad que se trabaja con la parte sana, ¿no? Que es importante, pero me gusta ver también esta parte que no es tan sana como una oportunidad, porque así la etiqueta de loco, ¿no? Que hace tanto daño, pues bueno, es una manera también de darle otro sentido, de darle la vuelta, ¿no? De que no sea tan negativa. Luego también lo que nos preguntaban, ¿no? ¿Qué miedos teníamos antes de iniciar la actividad, ¿no? Y cómo hemos ido mejorando. Claro, la actividad que os presento yo es una visita guiada a una exposición permanente, clásica, de historia. Pues el mayor miedo que tenía yo básicamente era que con algunos de estos grupos, no con todos, pero que pudieran llegar a entender el concepto del paso del tiempo, que aunque parece una cosa muy evidente, es una cosa que incluso mucha gente no la tiene tan clara, que el siglo XIV... donde lo sitúas, cuándo está la época moderna, cuándo empieza la época medieval, ¿vale? Incluso el concepto de la arqueología, ¿no? De unas ciudades arqueológicas que van sumando los estratos y van creciendo. Yo tenía un poco miedo de esto, ¿no? Que no poder acabar de hacer entender estas cosas. Y básicamente el miedo que tenía más horroroso era que, claro, yo en mis vitrinas tengo platos, ollas rotas, cuchillos, tenedores, muñecas de los años 50. Claro, yo no soy el Thyssen ni Reina Sofía, donde tengo una colección de cuadros espectaculares del siglo XIII al siglo XX con exposiciones temporales de Dalí o de Rothko. Intentar sacar la parte más vivencial, la parte emocional, con estos colectivos, pues se me hacía muy complicado, ¿no? Si es una olla, es una olla. Yo veía una sigilata. Entonces, claro, ¿cómo tú llegas a tirar del hilo, ¿no? De esta gente? Entonces, pues se nos ocurrió pues un concepto, ¿no? Que era que los objetos nos hablan, ¿vale? Entonces, pues los objetos nos hablan. Entonces, lo que hacíamos nosotros es los plantamos delante de la vitrina, ¿no? Decían, bueno, ¿cuál es el objeto que más os llama? Por un recuerdo, porque os recuerda algo, porque os gusta, porque encontráis que no entendéis de qué este objeto qué es. Entonces, lo que intentábamos era crear un diálogo entre
las vitrinas, los objetos y nosotros, ¿no? Y lo que hablaba un poco también Alberto, ¿no? Los museos somos espejos, ¿no? Entonces, claro, había muchos chicos que te cogían el arma, ¿no? Cogían un arma, su objeto preferido era un arma, ¿no? Entonces, claro, tienes bastante para tirar porque tenemos una pistola de todo el museo, ¿no? Entonces, pues muchas señoras pues cogían, pues señoras mayores pues cogían objetos relacionados con el cuidado de los niños pequeños, porque a lo mejor ellos no habían tenido un niño pequeño. Entonces podíamos tirar y nos hemos dado cuenta de que realmente pues las ollas, los platos y los cubiertos también nos servían un poco para tirar del hilo, ¿eh? Yo es que uno de mis mayores miedos es que se aburrieran, ¿no? Entonces esto era un reto. Y ahora que has comentado lo de los objetos hablan, nosotros tuvimos la oportunidad de, bueno, pues de tener una exposición, ¿no? del Museo del Prado que se titulaba Los objetos hablan. Así que casualmente cuando venían colectivos, ¿no? de salud mental, de una unidad de media estancia o de un CRAP, pues bueno, imaginaros la de cosas que decían los objetos, ¿no? Era como tanta información que ahora cojo un poco lo que he dicho al principio, ¿no? Que servía luego para enriquecer otras visitas y dejarles que pudieran ahí sacar todo lo que les viniera de lo que les comentaban los objetos, ¿no? Claro, aquí hay un riesgo, hay un riesgo de, bueno, pues saber dónde está el límite, ¿no? De dónde poner un poco el freno por parte del educador, de que no se vayan a una fantasía, un delirio o algo que les toque a ellos, porque lógicamente no los conocemos personalmente y bueno, pues ahí está también el papel del educador que viene con ellos, ¿no? Para echarnos una mano. Yo en una ocasión, pues una de las personas que venía estaba empeñada en que, bueno, esos cuadros de donde aparecían los objetos los había hecho él. Entonces, bueno, pues yo tiraba por otro lado, ¿no? Yo pensaba que si decía eso era porque le interesaba algo del arte, no algo de la pintura, y le preguntaba, ¿te gusta pintar? Me decía, sí. Entonces, es como rescatar a la persona, ¿no? A través del lado que no es sano, pues ir a lo sano. Y así sale un poco de esa fantasía en la que se está metiendo, ¿no? De acercarle a ti, a la realidad. Luego también las resistencias, ¿no? Que hemos tenido dentro del equipo, dentro del museo, ¿no? Para implantar esta actividad. Yo la verdad es que no he tenido problemas ni resistencias internas. Lo único que el espacio multisensorial yo lo planteé para todo el museo y me dejaron un rinconcito. Entonces, pues no sé si he tenido resistencias, si he tenido muchas o ninguna. Me han dejado un trocito. Bueno, pues con esto me he quedado. Entonces, bueno, el trabajo sí que es dinámico y no han tenido ningún problema, pero bueno, he tenido que adaptar al rinconcito. Yo sí que he encontrado muchos límites porque, bueno, ya sabéis que el CaixaForum viene de un programa centralizado. Entonces, nosotros, si hago una propuesta, eso tiene que pasar por muchos puntos. Y claro, a mí se me ocurren muchas propuestas por la experiencia que tengo. Entonces, es algo que me veo ahí como atrapada, ¿no? Pero es verdad que me da mucha confianza para, bueno, cuando viene un grupo, probar cositas para ver qué funciona y qué no, ¿no? Entonces, bueno, también es una oportunidad. Y bueno, pocas cosas más que decir con respecto a este tema. ¿Cómo valoras tú? ¿Tenéis indicadores? Es que como llevamos tan poquito tiempo, no ha habido esa oportunidad, ¿no? Digamos que los objetivos ahora están en otro punto. Pero bueno, pues vamos viendo un poco cómo funcionan las visitas, qué cosas nos encontramos, qué necesidades vemos, qué otras cosas se pueden ofrecer, ¿no? Porque este colectivo en concreto les gusta mucho fumar y tomar café. Entonces yo proponía un café tertulia, ¿no? Que es algo que se suele ofrecer a personas que ya son más mayores. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no también a este colectivo, ¿no? Y lo de los ritmos, el tiempo, ¿no? Adaptarlo más a ellos, a lo que necesiten, a que tengan su ratito de fumar el cigarro.